Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado. Con nuestras malas conductas fuimos tu enemigo. Teníamos que recibir tu ira y tu castigo. Sin embargo, has tenido misericordia con nosotros. Con ese amor tan grande has mandado a Jesucristo para recibir la ira y el castigo en vez de nosotros. Y por la sangre preciosa derramada de Jesús ha lavado nuestros pecados eternamente, para que ya no caiga la maldición y la ira en nosotros. Sin ningún mérito nos has salvado para ponernos como tus hijos, para que podamos tener la esperanza glorificada de entrar en tu reino. Te agradecemos por todo esto. Por la enfermedad coronavirus estamos teniendo muchas restricciones en predicar. Sin embargo, esta vez a través del retiro de verano hemos predicado nuevamente tu evangelio por las ondas. Había muchas almas que han escuchado la palabra, Señor. Señor, siempre esté junto con ellos para que tú obres en su espíritu. Por la sangre preciosa del Señor, nosotros quienes fuimos redimidos, ahora la vida que nos resta, queremos vivir según tu voluntad, para tu gloria, Señor. Ayuda para que podamos vivir dignamente. Para eso, danos la palabra y aférrenos con tu poder del Espíritu Santo y guíanos. Entre los oyentes de la palabra todavía hay personas que no han comprendido la gracia. Señor, abra el corazón de ellos para que tu gracia grande y el amor puedan comprenderlo, para obtener juntos la esperanza viva. Abúndeles con tu gracia. A los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente, y los que están en tentación, los que están en la debilidad, a cada uno de ellos abúndeles con la gracia digna para que ninguno vaya a la perdición. En este tiempo también, la voluntad y la palabra que nos quieres manifestar. También tu voluntad que nosotros tenemos que conocer, Señor. Guía este tiempo para que podamos conocerlo. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Busquemos juntos la Biblia. En el Nuevo Testamento busquemos juntos San Marcos capítulo 4. San Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. San Marcos capítulo 4, desde el versículo 26 al 29, yo les voy a leer. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Por la pandemia del coronavirus, estamos recibiendo muchas restricciones en nuestra vida, y en el mismo tiempo nosotros los creyentes, los cristianos, no están pudiendo reunirse libremente, no como antes. Tampoco podemos predicar todo lo que queramos porque estamos recibiendo muchas restricciones y no estamos pudiendo predicar bien. Sin embargo, esta vez hemos realizado el retiro de verano y esto se ha predicado en todo Corea y en todo el extranjero.
en los 78 países en el mundo, 835 iglesias, y entre muchas iglesias ya hemos edificado un gran centro de retiro que sea en primavera, en otoño y en verano. Aprovechando el tiempo de vacaciones, estamos predicando a muchas personas. El centro de retiro que está en la parte de Gwangju, no hay ninguna incomodidad, ya está todo instalado para su comodidad, y nos reunimos dividiendo en 7 sesiones, y en cada sesión nos reunimos 10,000 personas por 3 noches y 4 días. De día y noche nosotros viviendo juntos allá predicamos, y a través del retiro siempre hubo una gran obra de Dios de recibir la salvación muchas personas, pero por COVID-19 durante 2 años no estamos pudiendo aprovechar este centro de retiro, por eso me da mucha pena. Aún así, felizmente nosotros tenemos el internet, vía online hemos podido predicar el evangelio, por eso agradezco mucho. También se ha transmitido en vivo, ¿no? El sermón que se ha predicado no solamente en Corea, sino a muchas partes del mundo por las ondas se ha predicado el evangelio esta vez. También muchas personas han podido escuchar la palabra, por eso agradezco mucho. Todas estas cosas fue para este tiempo, ¿no? Para predicar el evangelio. Fue una de las maneras que hemos aprovechado y agradezco de esto. Ahora, eran muy pocas personas que han venido a la iglesia para escuchar la palabra. Si no hubiese sido por COVID, obviamente se hubiesen llenado este lugar. Sin embargo, estaban separados los lugares y parecía que estaba un poco vacío. Sin embargo, lo que he escuchado es que en cada hogar y en cada lugar muchas personas han predicado a otros, han predicado muy bien, han escuchado muy bien y han comprendido nuevamente la gracia de Dios y juntamente se han gozado. Estoy escuchando muchas noticias así. Por eso en nuestra iglesia hay un vocabulario nuevo, dice que es iglesia de hogar. Obviamente la iglesia no solamente es iglesia cuando vemos al edificio grande. Por ejemplo, en la iglesia primitiva no había. Por ejemplo, en la cueva, en las montañas, en campos vacíos, siendo perseguidos, esos cristianos cuando se reunían, ahí era el lugar que se llamaba la iglesia, ¿no? La iglesia es el grupo distinguido. Después de recibir la salvación, es el grupo distinguido del mundo. Tenemos la misma esperanza, la misma fe, el mismo propósito de vivir. Ahora, solo para el único propósito que es en predicar el evangelio somos unánimes y nosotros cooperamos, ¿no? Por eso hay que unir nuestras fuerzas para predicar el evangelio fervorosamente, y es la razón más importante que estamos viviendo en este mundo. Por eso, escuchando estas noticias que se han reunido muchas personas en la casa y han predicado a más personas donde ellos pudieron, y en la casa sería bueno poner una televisión grande y mesas grandes. He escuchado que han hecho así, ¿no? Y han invitado a las personas, a los vecinos, a los amigos, diciendo que hay que escuchar la palabra. Entonces, como les habían pedido y pedido, ese corazón sincero fue atraído por ellos, y escuchando seguidamente la palabra, al final he escuchado que hubieron así muchos que fueron salvos. Por eso agradezco mucho. Por eso, para todos los que han orado juntos y han trabajado juntos, les quiero dar el agradecimiento esta vez, y también pienso que Dios se gozará mucho por esto. Por eso, aún en estas dificultades, el evangelio se predica y hay la obra de que muchos son salvos. De esto realmente agradezco y glorifico el nombre de Dios. Hoy día
es el último día de los 7 días del retiro de verano. Y obviamente en cada iglesia hoy día, como tienen a sus pastores, les he pedido para que dé el sermón cada uno. Sin embargo, en este tiempo también, el sermón que se predica ahora también lo escucha en el extranjero y también en Corea. Y también las personas que no pueden escuchar la palabra hoy día, obviamente se reúnen en cada iglesia para escuchar esta palabra los miércoles, ¿no? Porque el sermón de miércoles se predica en la iglesia principal de Seúl en los domingos. Por eso hoy día, a través del retiro de verano, los que han comprendido nuevamente la gracia de Dios, esa palabra muy necesaria y es una ayuda para ustedes, porque después de recibir la salvación, desde ese momento, siendo el Hijo de Dios, siendo un cristiano, empieza la vida cristiana. No es un fin recibir la salvación, sino desde ese momento es cuando realmente empieza la vida cristiana verdadera. Porque los que no son salvos, aunque por años han ido a la iglesia, solamente es una vida religiosa, no han empezado a hacer la vida cristiana. Yo también, antes de recibir la salvación, durante como 10 años, he sido un cristiano religioso tan fervoroso. Sin embargo, después de que yo recibí la salvación, recién ha empezado mi vida cristiana. Por eso los que son recién salvos, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, ahora cómo hay que vivir, como es un comienzo, desde ahora tenemos que aprender, tenemos que comprenderlo y tenemos ese problema importante de vivir siendo hijo de Dios. Por eso paso a paso les quiero enseñar. Seguidamente hay que aprender la Biblia. A través de Biblia uno conoce a Dios. A través de la Biblia uno conoce la gracia y recibe la salvación. Y a través de la Biblia, después de recibir la salvación, tiene que cambiar nuestra vida y corazón. Así poco a poco, siendo dignos hijos de Dios, vamos a ir siendo así poco a poco. Por eso desde ahora es muy importante que hay que seguir aprendiendo la Biblia. Por eso hoy día, cuando uno es salvo, vamos a aprender los puntos muy importantes que debe conocer uno recién salvo. Jesús ha hablado una verdad importante y cada vez que dijo algo importante le gustaba dar parábolas para que todos puedan entenderle fácilmente. Por eso en San Marcos 4 podemos ver que en el mar Galilea que se han reunido muchos judíos, había dado parábolas para explicar algo. Y una de esas cosas es lo que hemos leído ahora. También es una de las parábolas muy importantes acerca de echar semilla en la tierra, ¿no? Dice, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Dice, así es el reino de Dios, así es el reino de Dios como. Muchas palabras se repiten en la Biblia. Quiere decir que después de salvar a los pecadores que tenía que ir al infierno, ahora los lleva al reino de Dios. Al pecador fracasado lo salva para que sea el pueblo del cielo. Enseñando eso está diciendo, así es el reino de Dios como semejante a tal cosa. Que un pecador reciba la salvación y que entre al reino de Dios, así es, así explica dando parábolas. Dice como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Como echa semilla en la tierra. Por eso en San Marcos 4:14 dice, la semilla es la palabra de Dios. Lo siembra. Dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la semilla hay vida. Nosotros aprendemos la Biblia. En San Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así está escrito. El propósito más importante de aprender la Biblia es conocer a Dios, a Jesús y
que nuestro espíritu reciba la salvación y obtener la vida eterna. Por eso en 1 de Pedro 1:23 dice que el hombre renazca, que reciba la salvación, es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aprendiendo sucesivamente esta palabra, en la palabra hay vida de Dios. En San Juan 5, versículo 25 dice, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Todas las personas que no fueron salvos, el espíritu está muerto. Pero cuando estaba muerto el espíritu en delitos y pecados, como dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo? Con la palabra. Mientras que uno escucha la palabra, comprende la gracia de Dios y en ese momento el espíritu revive, que estaba muerto. Por eso el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu Santo es el que da vida al espíritu muerto, pero con la palabra de Dios revive a ese espíritu muerto. Por eso, sembrar está diciendo que semilla es la palabra de Dios. Esta vez también, mientras que predicábamos la palabra, yendo hacia a los últimos días, se ha predicado el Evangelio, ¿no? Ahí es el momento cuando se siembra la semilla. Pero la semilla cayó junto al camino, en pedregales, entre espinos, y otra semilla se cayó en buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Sí, ha escuchado la palabra, pero es igual que la semilla que cayó junto al camino. ¿Qué va a pasar si cae en el camino? ¿Cómo va a brotar? Entonces vinieron las aves y la comieron, dice. Sí ha escuchado la palabra después de tiempo, pero como no lo ha comprendido, el diablo hace todo lo posible para que esa persona no reciba la salvación. La ave viene desde el cielo y come esa semilla. Se refiere al diablo, que es la potestad del aire, ¿no? Por eso sí escucha la palabra, pero en poco tiempo ya no tiene la palabra porque lo comió. Hay muchas personas así. Por eso cuando llega el seminario de la Biblia, muchas personas reciben la salvación, pero sería asombroso si todos ellos reciban la salvación. Pero la mayoría realmente no lo comprende y es algo que da mucha pena. Es porque el diablo hace todo lo posible para quitar la palabra, para que no reciban la salvación. Así dice en San Lucas capítulo 8. También dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Al principio le gustó la palabra escuchando, pero si es que de repente llega algún sufrimiento, no solamente lleva bien la vida cristiana, sino dice que en poco tiempo se cae. Casi recibe la salvación y lo pierde. También esto da pena, ¿no? También dice, y parte cayó entre espinos. Sí ha caído bien la semilla y estaba a punto de brotar, pero los espinos crecieron y la ahogaron y al final no puede llevar frutos. Esta persona quizás es mejor que los dos adelante, sin embargo, pareciera que recibió la salvación, viene a la iglesia y parece que está llevando la vida cristiana. Más que la esperanza del cielo, prefiere a su carne, prefiere los deseos del mundo. Entonces los espinos están creciendo y quiere decir que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas y por tal avaricia ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto tampoco es salvación. Dentro de los que son salvos quizás están mezclados ellos, sin embargo al final se seca y muere. Mas el que fue sembrado en buena tierra quiere decir que este es el que oye y entiende la palabra. En San Mateo capítulo 13, versículo 23 dice, son los que oyen y entienden la palabra. Hay que escuchar y entender la palabra. En Colosenses 1:6 dice, el evangelio que ha llegado hasta vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El evangelio que puede recibir la salvación.
En el Evangelio hay la gracia de Dios para salvarnos. Por eso en Romanos 1:16 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Comprender el Evangelio, comprender la gracia de Dios, cuando uno cree es salvación. Obtener la vida eterna. Por eso hay que escuchar el Evangelio y el día que uno oyó la gracia de Dios en verdad, uno conoce en su corazón verdaderamente, esto es la gracia de Dios, esto es la salvación. Quien hace comprender esto no es porque tienen buena cabeza, buen conocimiento, sino con un corazón anheloso, con un corazón humilde, solamente con ese corazón de querer ser salvo, escuchando la palabra, así Dios abre el corazón. Por eso en Hechos 16 sale Pablo, que ha ido a Filipo para predicar, y estaban algunas mujeres en la orilla del río. Ahí apóstol Pablo ha predicado la palabra, pero una de esas mujeres, que se llama Lidia, dice que Dios abrió el corazón de ella para escuchar la palabra del apóstol Pablo y recibió la salvación. Desde la casa de Lidia ha empezado el evangelio en todo Filipo y empezó la iglesia. Sale ese contenido, ¿no? Por eso Dios tiene que abrir el corazón. Entonces, a quienes abren el corazón, sería bueno que abra el corazón para todos, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Como uno da agua a los que tienen sed del Espíritu, está ahogando en el agua, dice auxilio, socorro. Tiene ese anhelo de ser salvo. Jesucristo, cuando estaba crucificado, al costado de él había el ladrón malhechor, y toda la vida ha hecho cosas malas, ha matado a las personas, ha robado, pero justo antes de morir tuvo temor a Jesús. Entonces él escuchó la oración de Jesús diciendo que ¿quién es él? Es quien muere para los pecadores, pero él no tiene pecado. Si es que realmente no hubiese infierno después de la muerte, ¿para qué necesita la salvación? Es porque realmente existe el cielo y el infierno. Obviamente esta persona también habrá escuchado muchas veces, pero ha ignorado toda esa vida y justo antes de morir comprendió todo. ¿Por qué? Porque en poco tiempo va a caer en el infierno. Él comprendió eso y realmente con un corazón anheloso, igual que uno que está ahogando en el agua, está exclamando diciendo que socorro. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, ¿qué dijo? Tú ya estás muy tarde. ¿Así dijo? No, dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el tiempo más corto ha recibido la salvación. Cuando estaba crucificado, Jesús es el primer hombre que recibió la salvación. Es ese malhechor. Él fue el primero quien recibió la salvación después de que Jesús fue crucificado. Él realmente es muy suertudo porque fue al cielo estando en la puerta del infierno. Pero otro de los malhechores estaba muriendo y dijo que si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros si realmente eres hijo de Dios. También sálvate a ti mismo y a mí también. Incluso algunos están muriendo y están en contra. Yo he visto que prefieren morir en vez de creer. A esas personas Dios no los esfuerza a salvarlos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Los que piden, los que buscan y los que llaman, a ellos da Dios. Prefiero morir e ir al infierno. A ellos Dios obviamente nos salva. No importa si es que tiene mucho o poco pecado, si es que ha cometido mucho, que sea pecado grande o pequeño, igual la paga del pecado es muerte. Solamente Dios mira el corazón anheloso de querer ser salvo. Jesús ha venido para salvar a los pecadores. Por eso es importante el corazón de querer ser salvo. Solamente los hombres piensan cómo voy a vivir mejor comiendo, bebiendo. Ni siquiera piensa en la muerte que se está acercando. Ni siquiera tienen tiempo de pensar en su vida eterna. Los hablamos y ni siquiera escuchan. Dice, estoy muy ocupado en mi vida, pero no tengo tiempo para pensar en morir. ¿Cómo? Aunque está muy ocupado, sí tiene el tiempo de morir. Siempre llega ese tiempo. Por eso, como sea, a los que tienen el corazón anheloso de querer ser salvo, cuando Dios abre su corazón,
comprende el amor grandioso de Dios. Por eso más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Cuando uno entiende, uno cree. Desaparecen todas las dudas. Por eso es como cuando echa semilla en la tierra. Primero ha escuchado el Evangelio, ya se ha sembrado la semilla. Por eso, después de escuchar el Evangelio, uno lo comprende, el Espíritu Santo ayuda a comprenderlo y al momento de uno creer, recibe la salvación, ese poder de Dios que salva a ellos de sacar del infierno para meter al cielo. Como cuando echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece. Cuando uno siembra, obviamente pasa tiempo durmiendo, levantando, pasa tiempo y después ¿qué pasa? Empieza a brotar. Realmente es asombroso. La semilla no tiene forma ni nada, ¿no? Parece que no hay nada adentro. Igual que la bellota cuando está rodando en la tierra, cuando lo sembramos, de repente crece, brota y crece y se hace un roble grande. Es maravilloso esto. Igual que la semilla del árbol secoya, si es que se cae en la tierra, ¿saben cuán grande es el árbol de secoyas? Yo he ido a Parque Nacional de las Secoyas y he visto que la altura es de 130 metros de altura. Dice que tiene 1200 a 1300 años de edad. 13 metros de longitud. 13 metros de largo. Circunferencia de 30 metros. Son árboles gigantes. Esos árboles están llenos en Parque Secoyas. Yo he ido 3 veces. También he visto que un árbol caído han excavado para que pase los vehículos. Pero todo eso ha crecido de una semilla tan pequeña, igual que la semilla de la manzana acá en la tierra crece y es un manzano y lleva miles de manzanas, ¿no? Es asombroso. En la semilla hay vida, por eso. En este evangelio hay el poder de salvar a los espíritus para que un pecador que estaba yendo al infierno vaya al cielo. Tiene ese poder, pero las personas están escuchando, otra vez escuchando, están durmiendo en la palabra. Ay, qué bueno si es que yo creo. En la otra oportunidad voy a creer. ¿Para cuándo? No entiendo por qué hacen esto. Cuando uno ha sembrado, cuando echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Quien ha sembrado no sabe cómo esa semilla brota y crece porque esto es la obra de Dios. Quien ha creado la semilla es Dios y quien hace brotar y crecer para que lleve fruto también es lo que Dios hace. ¿No es así? ¿Con qué talento los hombres pueden hacer esto? Un hombre podrá crear una flor siquiera o que sea un trigo. Nada. Quien ha creado es Dios y adentro hay vida. Y en la semilla cuando cada vez brota y crece, cada uno tiene su forma, ¿no? Hay muchos árboles que dan varios frutos, también flores. Si es que vemos la semilla de la flor, no es nada, pero si es que crece, sale una flor hermosa. Esto es lo que Dios hace. Por eso los hombres, dice, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Obviamente no sabe porque es lo que Dios hace. Esto es maravilloso. Si es que uno no puede entender por su cabeza, no quieren creer. Realmente lo que conocen los hombres falta mucho, ¿no? Desde dónde comenzó la historia y hacia dónde va ni siquiera saben. Y que un niño pequeño ni siquiera sabe cómo está en la barriga de la madre y después cómo sale, uno ni siquiera sabe cómo.
Quizás los padres son los que han engendrado, pero ellos son los que han creado. ¿Con qué talento lo crea? Igual que la madre perro, por ejemplo, ha dado a un cachorro muy bonito. Sí, lo dio a luz, pero ¿con qué talento ha creado a este cachorro tan bonito? ¿Con qué talento puede crear estas flores tan bonitas? Es lo que Dios hace. Por eso la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Aquí están en las 3 etapas, ¿no? Primero dice hierba. Esto es el comienzo de la vida. Cuando la semilla cae en la tierra empieza a brotar, ¿no? La hierba, ahí es cuando empieza la vida. Después crece. Después la espiga es el proceso de crecimiento. Después dice grano lleno en la espiga. Esto es el fruto de la vida. Estas 3 cosas, el comienzo de la vida, el crecimiento de la vida y el fruto de la vida, son 3 etapas necesarias para la vida cristiana verdadera. No es que uno va a la iglesia, ora, alaba, da culto, ofrenda, hace buenas obras, ser bautizado, llevar una vida religiosa. ¿Cuándo ha salido esa hierba? ¿Cuándo ha brotado? ¿Cómo ha nacido? ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha llevado fruto? No sabe nada de ese proceso. Igual que los otros religiosos hacen muy bien eso. En la vida cristiana verdadera sí o sí se necesita estas 3 etapas. Por eso al principio dice que es hierba. Comenzó la vida. Busquemos juntos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y han recibido la salvación. Han escuchado la palabra, el evangelio de Dios. Cuando uno conoce su gracia, puede creer, y por creer uno recibe la salvación. Dice, sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El regalo obviamente lo paga todo quien da, ¿no? Aunque sea el precio más caro, obviamente ya está todo pagado y el que recibe solamente dice gracias y lo recibe. Dios para salvarnos realmente ha preparado tanto. Ha preparado a su unigénito, como dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No escatimó a su propio Hijo, a su unigénito, y para todos nosotros ha entregado hasta la muerte para redención. Realmente fue tan caro ese precio. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hasta la muerte Dios entregó a su unigénito en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los pecadores que estaban perdiendo para que obtengan la vida eterna. Después de conocer su gracia y cuando creemos, hemos recibido ese don, ese regalo. Dice pues es don de Dios. La gracia y el regalo son sinónimos. Y al momento de recibir el regalo demora mucho tiempo. No, solamente dice gracias y ahí termina. ¿Quién ha regalado otra vez quita ese regalo? No. En San Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La vida que el Señor nos da es la vida eterna, eternamente.
Algunos dicen que si es que uno se comporta mal, se puede ser quitado la salvación. Si es que puede ser quitado, ¿sería realmente vida eterna? Una vez recibida, es vida eterna. Eternamente no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni el diablo. De la mano de Dios está con dispositivo de seguridad doble, triple. En la caja fuerte subterránea del banco coreano, quizás puede venir un ladrón de caja fuerte internacional, profesional, excavando una cueva para robar oro. Pero el diablo no puede quitar nuestra salvación, ni nadie las arrebatará de mi mano. No hay nadie quien puede quitar. Es dispositivo de seguridad, una vez recibida para siempre. Qué maravilloso, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es el regalo asombroso. Por ejemplo, cuando un niño jacta a otros el regalo recibido de su padre que lo trajo de Estados Unidos, anda por todo el pueblo diciendo que esto es el regalo que mi papi me lo dio. Si es que uno que recibió la salvación, obviamente no puede estar quieto sin decir nada. No solamente me fue dado a mí, sino a ti también. ¿Por qué no escuchas? Solamente tienes que creerlo. Sucesivamente hay que decir que crean o no. Realmente este regalo asombroso hemos recibido. Recibí la salvación es en una vez, en el tiempo corto. Solamente es una vez en toda su vida. A los que ya son salvos, obviamente en el pasado, en mi caso ya pasaron 58 años. Pero si calculo el 30 de octubre del siguiente año cumplo 60 años de mi salvación. No puedo olvidar de ese día. Día feliz, quito todos mis pecados. Realmente es asombroso, ¿no? Algunas personas hace 10 años recibieron la salvación, otros hace 5 años, otros anteayer o ayer. A los que ya son salvos ya es pasado, ¿no? Por eso dice recibí la salvación en pasado. Esto se cumple en una vez. Comprender la gracia de Dios y creer. La gracia es gratuita, sin ningún mérito. Recibí salvación sin ningún mérito y ahora soy un hijo de Dios. Ya lo soy. Miren, es asombroso, ¿no? Por eso en 1 de Pedro 1, versículo 8 al 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si es que uno comprende esto, realmente es un gozo inefable y glorioso. El gozo mundano no es un gozo glorioso, solamente es momentáneo y luego se apaga. Por ejemplo, una persona si es que ha ganado la lotería de 10 billones, desmayarían por la sorpresa, ¿no? Pero esas cosas no es necesario que se gocen, porque si es que gana una lotería hay muchos que se fracasan por eso. Quizás el siguiente día puede morir. No es nada. Como ha ganado dinero, le gusta y empieza a jactar porque entra en una casa grande, empieza a jactar. Eso solamente dura por algunos años. Uno se está envejeciendo. Igual que cuando yo fui a Estados Unidos, en una casa gigante, en el bosque. Es maravilloso esa casa, ¿no? Pero está tan silencioso, no se ve ni una persona. Por eso yo quería encontrarme con el dueño y fui para preguntar, ¿hay alguien? Y después de tiempo vino un abuelito y una abuelita. Solamente vivían esos dos. En esa casa gigante. Dice que todos sus hijos han salido después de casarse, pero parece que va a salir fantasmas porque es casa gigante y solamente viven los dos. Le dije, ay, es muy grande su casa. Y dice, sí, es muy bueno. Me encanta. Ni siquiera sabe si es que le gusta o no.
porque se oscurece su vista, su oído también se oscurece, ni siquiera sabe qué es lo bueno y lo malo, se está acercando el día de su muerte, entonces, ¿de qué sirve eso? Es un necio, ¿no? Ese casa es que va a vivir su espíritu. Esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El presidente Goni Lee, después de que él ha fallecido, ha salido en el periódico, dice que cuando yo muera, la villa que yo tengo obviamente lo utilizará otra persona. También mi carro, tan caro, mis llaves lo llevarán otras personas. Así estaba escrito en el periódico. Claro, no es de sí mismo. Pero la salvación que hemos recibido es eterno. Es glorioso, por eso dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como el Espíritu recibió la salvación, como nos gozamos tanto y agradecemos, por eso las riquezas y prosperidad que tienen los mundanos, no esperamos nada de eso, porque si es que vemos la casa de los ricos, igual que los cerdos, ¿no? Si es que pasa tiempo, al final es para matarlo después de engordar, perdón. Por eso dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, que no os gocéis tanto. Por eso dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación de nuestro espíritu, que nosotros hayamos recibido la salvación, les quiero explicar brevemente para que sea ordenado, que hemos recibido la salvación es tan grandioso, por eso después de recibir la salvación no comprende o no siente mucho, ¿no? Por ejemplo, una persona si es que ha ganado lotería de 10 billones, no puede distinguir si es un sueño o si es vida real, ¿no? No puede entenderlo bien. Entonces, ¿cómo va a ser? Después de recibir la salvación, realmente, obviamente esto no se puede comparar con esta lotería porque es mucho mejor que 10 billones o 1000 billones. Entonces les voy a explicar con 7 cosas. Por ejemplo, una persona ha regalado, pero es una canasta de regalo. Hay 7 regalos dentro de esa canasta. Supongamos que uno recibió esto. Cuando uno recibió la salvación dentro de eso, ¿qué está incluido? Les voy a explicar simplemente. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. El primero es perdón de pecados. Yo cuando recibo la salvación, no sé si recibir la salvación o nacer de nuevo, no sabía distinguir bien. Pero una cosa, comprendí que mis pecados fueron eternamente perdonados. Eternamente perdonados. Con esa sangre. Redención dice. La redención quiere decir que igual que el siervo, esclavo antiguo, cuando lo vende, compra a ese esclavo pagando, ¿no? Esto es redención. Igual que una persona está muriendo de las deudas, está queriendo suicidarse o huirse, pero una persona viene a pagar toda esa deuda. Esto es redención. En 1 Timoteo 2:6 dice la palabra, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, en rescate. Redención de rescate. Es igual. Redención, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Hasta cuándo? No solamente poco tiempo, sino eternamente, perfectamente. Que no quede nada de pecado. Perdón de pecados. Después, dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús no solamente ha recibido perdón de pecados, pero en el mismo tiempo fue justificado. Que haya sido perdonado de los pecados quiere decir que lo mira como si no hubiese pecado nada, pero que haya sido justificado quiere decir que nos mira como si hubiéramos cumplido todos los 10 mandamientos.
hay un poco de diferencia, ¿no? Por ejemplo, un soldado había pecado y ha recibido la sentencia de muerte, pero por el privilegio del presidente, él dijo que tal soldado fulano, absolución libre, que ya estás libre con su privilegio de ser presidente. Y en el mismo tiempo, póngale 5 estrellas. ¿Cómo? 5 estrellas, ¿qué quiere decir eso? 5 estrellas en nuestro país obviamente no existe, en Estados Unidos sí, pero sería un enemigo para otros soldados, ¿no? Porque 4 estrellas es capitán general. Por ejemplo, un soldado, el más pequeño, de repente saliendo de la sentencia de muerte viene con 5 estrellas. ¿Quién puede decir que es un presidiario de antecedentes criminales? Realmente es grandioso, ni siquiera nadie lo puede blasfemar. Que haya sido perdonado de los pecados, esto si es pasivo, entonces ser justificado es activo. Lo mira como si fuese justo. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno Jesús, los muchos serán constituidos justos. Un pecador fue justo. Miren esto. Todos los pecadores van al infierno, pero los justos van al cielo. Con confianza, porque ya es justo, ¿no? La ciudadanía ahora se cambió a justo. Por eso que fue justificado. Y después en San Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que obtuvo la vida eterna. Quien cree obtiene la vida eterna. Ahora hemos recibido la vida que jamás va a morir. La salvación es vida eterna. Obtener la vida eterna. Y después, nacer de nuevo. Una persona dice, nacer de nuevo. ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo? Cuando yo fui salvo, cuando las personas decían que nací de nuevo, otros se sorprendieron diciendo, qué soberbio, eso se puede saber después de morir. ¿Cómo uno puede decir que uno recibió la salvación? Dice que es soberbia por eso. Por ejemplo, estaba ahogando del agua y alguien me salvó y digo que recibí salvación y eso es soberbio. ¿Es soberbio que diga que Dios me salvó de los pecados? Dicen esas cosas porque no saben qué es la salvación. Y si digo nacer de nuevo se sorprende más. Dice, solamente Dios sabe eso. ¿Cómo uno mismo puede saber? Pero en 1 de Pedro 1, versículo 3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En San Juan 3:5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua y del Espíritu Santo. La muerte en la cruz de Jesús y su resurrección. Agua es su justicia. Cuando nosotros nos bautizamos, entramos en agua y salimos, ¿no? Al entrar es como morir junto con Jesús y salir, resucitar junto con Él. La muerte de Jesucristo fue perdón mis pecados y por su resurrección hemos obtenido la vida nueva del Señor. Muerte y la resurrección, redención y la vida nueva. Eso se relaciona con agua y del Espíritu Santo, que uno nació de nuevo con la palabra, porque que hace comprender esto es la palabra de Dios. En Santiago 1:18 dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra, hemos nacido. Esto es nacer de nuevo. Ha nacido la carne una vez y ha nacido de nuevo el espíritu, por eso dice nacer de nuevo, o sea, otra vez, ¿no? Por segunda vez, born again. Que ahora somos hijos de Dios, ¿no? Como hemos renacido, con toda la confianza decimos que ahora somos hijos de Dios.
En San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, cuando hemos recibido la salvación, hemos aceptado a Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque los padres sean cristianos no quiere decir que sus hijos sean cristianos. Esto quiere decir que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, que no es por sus propias obras, ni de voluntad de varón, que uno sea cristiano, que haya sido bautizado, que haya recibido el bautismo de bebé. No quiere decir que por la voluntad humana no puede ser así, sino de Dios, los que son nacidos de Dios. Si es que han nacido carnalmente de sus padres, son hijos de los padres carnales, ¿no? Cuando hemos nacido, fuimos nacidos de Dios. Por eso, con confianza decimos que somos hijos de Dios. Tenemos esa potestad. Si es que han nacido como hijo de un rey, va a ser un príncipe, ¿no? Entra en la gloria igual que el rey. Dios creador que ha creado los cielos y la tierra es my father. Es mi padre. Dios es mi padre. En San Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Ángeles no pueden ser hijos de Dios, lo saben, ¿no? Jesús cuando vino al mundo fue el unigénito. Unigénito quiere decir único hijo. Después de que Él murió y resucitó, ahora Jesús no es el unigénito. Por eso, como dice en Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En Hebreos 1:6 dice que cuando venga por segunda vez Jesús, dice que cuando introduce al primogénito en el mundo. Primera vez cuando vino fue unigénito, pero cuando viene por segunda vez vendrá como el primogénito. ¿Por qué? Cuando Jesús muere, si muere el grano de trigo, lleva mucho fruto, porque ha muerto el unigénito, ha hecho nacer a varios hijos. Por eso, cuando Jesús resucitó, las mujeres que han ido a buscar a su tumba, dijo que decid a mis hermanos que mi Padre es vuestro Padre, mi Padre es vuestro Padre, mi Dios, que yo iré a mi Dios, my Father and your Father, que mi Padre es vuestro Padre. Miren esto. Por eso no se avergüenza de decir hermanos. La palabra más hermosa después de recibir la salvación es hermano, hermana. Ante Dios que amamos tanto, que somos hermanos, que hemos recibido la misma carne y sangre, ahora somos hijos de Dios, del mismo Padre, que ahora somos herederos de entrar en el reino de Dios. Es maravilloso. Esto es una autoridad. Por eso en Hebreos 1, versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles, cada salvo, hay ángeles al costado para que lo guarden, ¿no? Hasta que entremos al cielo, los ángeles nos protegen. Los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Por eso, una vez fracasado ya perece, ¿no? Porque igual el lucero, él fue el ángel, pero ahora es el diablo. Es diferente el propósito de su creación. Cuando vayamos al cielo hay muchos ángeles, pero son espíritus ministradores por Dios. Igual que si es que hay una casa muy grande, hay trabajadores, los que hacen la obra de dueño. Igual, los ángeles son los que trabajan por Dios y nosotros somos hijos de Dios, somos desposada de Cristo, tenemos diferente posición. Por eso es tan maravilloso que nosotros hayamos recibido la salvación ante los ojos de los ángeles. Por eso nos mira así maravillosamente. Es tan asombroso ser hijo de Dios.
porque sea un poco pobre, porque sufre un poco de dificultad, porque son mofados por las personas, dicen que, ay, mi situación, ¿cómo es su situación? Hay que ver en el futuro, ¿no? Jesús también vino a este mundo y fue ignorado por las personas, fue blasfemado y incluso fue crucificado. Pero los discípulos dijeron que aunque morimos en el nombre de Jesús. Ahora veamos en el futuro. ¿De qué temen? Si es que mueren van a ir ante Dios. Los cristianos no temen de la muerte. ¿Por qué temen de la muerte? Como yo viajo varias veces, a veces cuando estoy en el avión solamente veo el mar bajo y si es que empieza a moverse el avión, temblar el avión, entonces hay muchas veces que casi he muerto por accidente o casi hay personas que mueren ahogados también por accidente de carro. Yo antes de recibir la salvación casi he muerto, pero hubiese sido peligroso, ¿no? Pero después de recibir la salvación yo ya no temo en la muerte porque voy directo a Dios. Y yo no hay nada que puedo tener responsabilidad en eso. Pero hasta el día yo quiero vivir dignamente siendo el hijo de Dios. Solamente tengo ese corazón. Tampoco temo de la muerte. Aunque sea pobre, yo soy hijo de Dios. Entonces miremos. Jesús fue el más pobre. Ha nacido del cuerpo de una mujer y no había donde nacer. Nació en un pesebre de los animales. Fue criado como hijo de un pastor pobre durante 30 años. Ni siquiera Jesús ni siquiera tenía el lugar para poner su cabeza, porque realmente no hay ningún pobre peor que Jesús. Él siendo rico para nosotros fue un pobre, para enriquecernos. Realmente Dios, creador del universo, es el más rico, ¿no? Y es igual que Jesús. Pero Él ha bajado hasta el lugar más humillante, hasta la muerte, hasta la cueva ha entrado. Después de que ha resucitado y subió a los cielos, se sentó en la diestra de Dios. Ahora nosotros también, a pesar de que viene cualquier dificultad, tenemos que tener la confianza en sí mismo diciendo que yo soy hijo de Dios. No quiero decir que hay que ser soberbios, sino hay que ver. Porque solamente la dificultad en este mundo es momentánea. Solamente es momento lo que recibimos en este mundo, la tribulación, pero al final lo que nos dará la gloria es eterna. Por eso si ahora ya somos hijos de Dios, como dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Herederos dice, si es que somos hijos de Dios, entonces recibimos toda la herencia de mi Padre, ¿no? Porque su casa es mi casa, todas las cosas de mi Padre son mías, que son herederos. El reino de Dios es mi reino. En San Juan 14:2 dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que ya preparó todo para mí. Dios para mí ha preparado casa tan tremenda. Yo viajando por varios países he visto muchas cosas tan hermosas. Es muy bonito. Realmente es asombroso, maravilloso, que incluso el mundo que fue maldecido por los pecados también estaba tan hermoso, pero el cielo es más de 100 veces, 1000 veces más hermoso. No hay enfermedad, no hay tristeza, no hay pecados, no hay ladrones, tampoco hay dictadores crueles, estafador astuto, no hay muerte. Nosotros vivimos en este mundo, pero uno ni siquiera puede imaginar cómo será el cielo. ¿Un gusano podrá entender el mundo de los humanos? ¿Las personas en este mundo entenderán el cielo? No, hasta que uno entre no puede entender.
Si es que por un momento Dios nos enseñará cómo es el cielo, como dice en la Biblia, apóstol Pablo también había visitado un rato al cielo, ¿no? Que es el tercer cielo. En Apocalipsis capítulo 4 también dice que apóstol Juan, de repente Dios llamó al cielo y entró en el cielo y ha visto la gloria, ha visto el trono de Dios, ha visto esos ángeles que estaban alabando con torno de Dios, ha visto todo eso. Eso está escrito en Apocalipsis. Si es que Dios nos dice, te voy a hacer ver un rato el cielo. Hoy en día hay un cohete espacial para salir a espacio para rotar unas veces contorno del mundo y dice que hay que pagar muchos dólares y los ricos después de montar eso regresan y jactan, ¿no? Diciendo que yo salí del mundo y he visto cómo era el mundo. Eso no es nada. Si es que uno visita un rato el cielo, Dios pregunta, ¿no? ¿Vas a seguir viviendo aquí o vas a bajar al mundo para vivir allá? ¿Qué dirán? Ay, es que señor, acabo de comprar un departamento y yo quiero vivir un rato ahí al menos. O acabo de casarme y tengo que llevar una vida de casamiento. Y acabo de preparar el kimchi y tengo que terminar de comer todo eso y voy a venir. ¿Así van a decir? No, sería horrible, ¿no? Después de entrar al cielo, si es que vemos el mundo, discúlpeme, pero hace poco había ido a Kunsan y cuando estaba yendo para predicar, estaba durmiendo en una casa y en la madrugada he levantado y esa casa estaba en el monte alto y abajo estaba viendo que había mercado abierto y estaba tofu y estaba peces y había un mercado de la madrugada porque era en las orillas del mar y había muchas personas así, pero yo viendo por la ventana, ¿qué me acordé? Parecían muchos gusanos que hay en baño convencional para comer excremento. Disculpen que diga algo así, pero así imaginé, ¿no? Ay, ellos están... Hay un montón de personas porque quieren vivir comiendo. Igual, si es que entramos al cielo, no hay ningún corazón de querer bajar al mundo. No hay ningún cariño. Pero como no saben, temen de la muerte. Cuando uno muere, es igual que nos graduamos del sufrimiento y postulamos a Universidad de la Vida Eterna. La quiebra del mundo es la disolución de la vida eterna. Si es que vivimos un día menos en la tierra, vivimos un día más en el cielo. ¿Qué prefieren, vivir más aquí en la tierra o más en el cielo? Piensen, ¿qué es correcto? Por eso, nosotros somos herederos de Dios, que somos herederos de Cristo, coherederos con Cristo. También, por último, es el Espíritu Santo, ¿no? En Gálatas 3:2 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Una persona dice que subió a las montañas y recibió algo caliente y que recibió Espíritu Santo. Recibió fantasma, ¿no? ¿Cuándo recibe el Espíritu Santo? Comprende la gracia de Dios y cuando cree, ahí recibe el Espíritu Santo. Cuando recibe la salvación, en el mismo tiempo, uno escucha la palabra, comprende la palabra y recibe el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Después de recibir la salvación viene el Espíritu Santo. Señor, que redimió mis pecados, dentro de mí estás conmigo. Dentro de mí viene el Señor. Está el Espíritu, aleluya, está conmigo.
Regocijo día y noche caminando en estrecho. Él permanece conmigo. Él permanece conmigo. Dentro de mí el Espíritu Santo viene en mí. Que otras personas me ignoren o que me reconozcan, blasfemen de mí, ¿qué me importa? El Señor está en mí. El Señor está en mí. Jesús, mi Señor, moras en mi corazón, me satisfecho solo contigo. Claro, si es que el Señor está conmigo, me satisfecho. Aunque todas las personas honren a mí, el Señor no mira a mí. Aunque todo el mundo abandona a mí, si es que el Señor está conmigo, yo soy el más feliz. Por eso está el Espíritu Santo. Por eso hemos hablado de canasta de regalos. ¿Cuántas cosas? Hay 7 cosas. Recibí perdón de pecados. Fui justificado. Recibí vida eterna. Nací de nuevo. Fui hijo de Dios. Fui heredero de Dios. Recibí el Espíritu Santo. Aparte de eso también hay, pero así en general hay 7 cosas. Una vez recibí todo este regalo. No es así aparte. Hemos recibido esta gracia tan asombrosa de Dios. Después, busquemos juntos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, busquemos juntos. Capítulo 2, versículo 12. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Apóstol Pablo, cuando estaba encarcelado en Roma, había mandado esta carta a Filipo, diciendo que yo, no solamente cuando estaba junto con ustedes, ahora yo estoy encarcelado en Roma, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay una persona mirando este versículo dice que, pero yo ya recibí la salvación, pero ¿por qué tengo que otra vez recibir la salvación con temor y temblor? Por eso, yo tiemblo porque quizás voy a ir al infierno. ¿Así hay que hacer? Quizás es igual la palabra salvación, pero es diferente tipo de salvación. Una vez ya salvo, es vida eterna y no perecerán jamás. Ahora, ¿de qué temen? La salvación es quien Dios dio, porque yo me equivoco otra vez, ¿me lo va a quitar? Si es que he nacido como hijo de Dios, uno nació como hijo de uno y aunque hace bien o mal, igual es hijo de Dios. Si es que hace bien hay recompensa y galardón, pero si es que no se comporta bien, hay disciplina. Pero aquí dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No se refiere a la salvación del Espíritu. Cuando uno tiene fe y recibe la salvación es del Espíritu, pero aquí esta salvación se refiere que uno cuando ya es salvo hay que vivir como un salvo verdadero. Primero dice hierba, luego espiga. Es el crecimiento, salvación de crecimiento. Existe ese tipo de salvación. Que uno haya recibido la salvación por la fe, esa salvación pasada que es en una vez, terminó en una vez. Aquí ocupaos la salvación quiere decir que es en presente. Desde que uno recibió la salvación hasta que vaya con Dios, sucesivamente hay que ir cumpliendo. Esto es crecer, es de crecimiento. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra es dada para los que ya son salvos del Espíritu. Uno dice, aprovecha de tu dinero, quiere decir a los que ya tienen dinero, ¿no? No es para que ganen dinero. Como ya tienen dinero, hay que decir que ya gasta tu dinero, porque ya tiene ese dinero, ¿no? Sí, lo puede decir. A los que ya son salvos, realmente siendo dignos de ser salvos, nuestro corazón cambia y siendo hijo de Dios,
Obviamente hay que cambiar su vida, hay que vivir dignamente. Que uno haya recibido la salvación, ha nacido como hijo de Dios y después hay que crecer. Uno nace y hay proceso de crecimiento. Quizás nacer es en el momento y crecer es toda la vida, ¿no? El cuerpo carnal de nosotros, cuando crece y llega hasta un límite, para de crecer, ¿no? Pero nuestra personalidad hay que crecer para siempre. Algunas personas ya son mayores de edad y parece normal, pero su pensamiento y su personalidad, si es que vemos, parece un niño, ¿no? Parece un inmaduro. Es porque no ha crecido correctamente. Cuando uno es salvo, ha nacido como hijo de Dios, ahora hay que ir creciendo. Igual que los niños recién nacidos, ni siquiera saben la vergüenza, aunque están desnudos, no saben. Aunque excrementa y hace pipí popó con el cachorro y come lo que quiera, así hacen los niños recién nacidos. Los niños pequeños hace como quiera, empieza a golpear todas las cosas, lanza todas las cosas, pero cuando uno va creciendo, esconde su vergüenza, también sabe a quién le agrada y a quién no. Y también sabe hacer las cosas a lo que a sus padres le agrada. Y si crece más, empieza a ayudar a su padre. Y si crece más, todavía puede encargarse del trabajo de su padre. Hay un proceso de crecimiento. Los que son salvos, sí o sí hay el proceso de crecimiento. Por eso en 1 de Pedro 2:2 dice: desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Niño recién nacido. Como la leche de un recién nacido, no puedo ni por un momento. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Después de recibir la salvación, me encanta la palabra. Aunque no haya comprendido todo, cada vez de que voy escuchando más y más la palabra, voy comprendiendo cosas. En 2 de Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el conocimiento de Jesucristo tenemos que ir creciendo poco a poco. Ahí crece la fe. La leche espiritual no adulterada, que es la palabra, sucesivamente hay que comer. Los niños recién nacidos solamente tienen que chupar el pezón, ¿no? Solamente para comer, tomar la leche. Y así va creciendo más y más. Uno lee la palabra, va a la iglesia, aprende la palabra, hace la comunión y mira y toma el ejemplo de los hermanos que son primeramente salvos, después toma el ejemplo, otra vez lo pone en práctica. Así, siendo cristianos, poco a poco va a ir formando la personalidad siendo cristiano, para que uno crezca. Si ha nacido y no crece, obviamente es problema, ¿no? Uno va creciendo. En 2 de Tesalonicenses 1:3 dice: por cuanto vuestra fe va creciendo. Igual que la semilla de mostaza, que es tan pequeña, así empezó nuestra salvación, pero ahora tiene que ir creciendo. Cambia el corazón, cambia la vida. A esto se llama la santificación. Más y más uno va pareciendo al Señor. Por eso en Gálatas 4:19 dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ha tenido el dolor de dar parto, pero también hay dolor de hacerle crecer. Una madre, para dar a luz, realmente parece que va a morir, ¿no? Así de dolores. Pero después de que nace, hay muchos afanes y también sufre tanto para que el hijo crezca bien, ¿no? Uno sabe bien si es que ha tenido hijos. Apóstol Pablo dijo que hasta que Cristo sea formado en vosotros. La iglesia de Gálatas sí han recibido la salvación, pero eran niños. Ni siquiera saben distinguir cuál fue el problema. La iglesia de Corinto, como dice en 1 Corintios 3:1-3,
Yo, hermanos, pude hablaros como a niños en Cristo, que todavía son niños. Han pasado mucho tiempo de la salvación, pero aunque han pasado tiempo, aún parecen niños. Si vemos a algunas personas, ya son adultos, pero parecen niños con la forma de hablar y la forma de actuar. Tenemos que ir pareciendo más a Cristo. Tenemos que ir pareciendo a Dios, porque el Hijo va pareciendo a su Padre. Por eso la salvación de crecimiento existe. La salvación de crecer. Por eso en 1 Corintios 13:11 dice, apóstol Pablo también dijo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Nosotros después de recibir la salvación hay etapa de ser niño, aunque uno recibió la salvación, sale sus emociones, sus avaricias, empieza a odiar, empieza a pelear. También hay avaricia en el mundo. Todavía esto es ser niño. Pero poco a poco va a ir pareciendo a Cristo. Poco a poco. Cuando ya es hombre, deja lo que era de niño. Ahora ya saca pañales. Y siendo un niño, todos esos comportamientos que hace, lo bota todo, lo deja y ahora tiene que crecer como un hombre, ¿no? Siendo un cristiano. Aprendemos la palabra, oramos, hacemos la comunión con los santos, seguidamente escuchamos la palabra, haciendo así sin que uno sepa cuándo he cambiado, de repente. Los amigos mundanos que me encantaban, me alejo de ellos. También los hobbies que yo tenía del mundo, me alejo de eso. Las cosas del mundo que me encantaba, me voy alejando. Ahora el reino de Dios que ni siquiera conocen los hombres, anhelo eso y hago el trabajo de evangelizar a las almas perdidas, oro para eso y ahora sé cómo sacrificar mi tiempo y mi riqueza, hacer la comunión con los hermanos santos. Así, poco a poco, el proceso de crecimiento. Los niños pequeños realmente son tan egoístas, solamente con un juguete, ¿qué hacen? Entre ellos empiezan a golpear, a arañar, y así pelean, ¿no? Con su propia avaricia. Con las cosas que ni siquiera es nada en este mundo, empieza a ponerse rojo la cara y empiezan a gritar. ¿Cuándo van a madurar? Hay que ir creciendo. Por eso en Hechos 2:40 dice, sé salvos de esta perversa generación. Esta salvación también. En esta perversa generación adulterada tenemos que salir de ahí, tenemos que ser distinguidos. Cuando la fe va creciendo más y más, tiene que formar Cristo dentro. Y en 2 Corintios 6:17 dice, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. Apartaos de los mundanos, hay que ser distinguidos de ellos, y no toquéis lo inmundo. No podemos tocar, tampoco tenemos que seguir. Y también 2 Corintios 7, versículo 1 dice, así que perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando uno ya es salvo, no tiene temor para ir al infierno, pero sí hay que tener temor a Dios Padre. ¿Por qué? Porque nos ama, pero no ama hasta nuestros pecados. Como nos ama, si es que nos equivocamos, nos disciplina, ¿entienden? Cuando uno peca, como dice en Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina. Si es que uno se equivoca, entonces quizás puede llegar la enfermedad por esos pecados. Si es que ha engañado, entonces puede ser engañado múltiples veces más. Quizás puede ser quitado su riqueza. Si es que uno se ha equivocado, quizás su hijo puede salir mal. Es responsabilidad mutua. Si es que se equivoca aún más, quizás puede matar. Si Dios decide hacerlo, lo puede.
hay niveles de la disciplina y si es que no hay disciplina aquí estando arriba nos puede disciplinar fuerte. De esto vamos a aprender en otro tiempo. Temer a Dios, no temer para ir al infierno, sino como Dios es justo y es santo, es perfecto, ¿no? En Proverbios dice, porque Jehová al que ama castiga. Castiga a Dios. Hay que castigar. Hoy en día los niños se equivocan, ni siquiera podemos golpearlos. Obviamente no es golpear fuerte, pero aunque sea suave tenemos que disciplinarlos. Como Dios nos ama, si es que nosotros nos equivocamos, no cierra sus ojos, no lo deja pasar así nomás. Por eso, perfeccionando la santidad con el temor de Dios. Perfeccionando la santidad va a ir distinguiendo para acercarnos más a Dios. Antes de que vayamos al reino de Dios, tenemos que ir preparando para encontrarnos con Él. Poco a poco pareciéndonos a Él. Después transformaremos el cuerpo como el del Señor, ¿no? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si nos equivocamos, quizás el espíritu puede ensuciarse, el cuerpo también, el corazón también. Por eso tenemos que limpiarnos. Por eso en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, 2, 3, hay una palabra así. Somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero somos débiles, nos enfermamos, nos mofan, también somos pobres, pero como todavía no se ha manifestado que somos hijos de Dios, aunque se ha cumplido interiormente. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga el Señor, seremos semejantes a Él porque la veremos tal como Él es. Los muertos vivirán y los que están vivos se transformarán y encontrarán con el Señor. Cuando transformamos como el Señor, vamos a encontrarnos con Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Poco a poco más limpio, más santo. Hay que ir dejando lo sucio. Lo que a Dios no le agrada tenemos que saber abandonarlo. Dice, perfeccionando la santidad poco a poco. Por eso 1 de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En la palabra de Dios dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Como Dios es Padre, el Hijo también tiene que ser santo, ¿no? Hay que ser distinguido, el hablar, el pensar, el actuar, el vivir, todas las cosas, que sea el concepto de valor de la vida o la manera de vivir, todo hay que cambiar. En San Juan 15, Jesús dijo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Que no sois del mundo, sí, uno vive en el mundo, pero no pertenece en el mundo. Poco a poco, eso es el proceso de crecimiento, ¿entienden? Crecimiento. Una cosa más les voy a hablar. Busquemos juntos Romanos capítulo 8. Busquemos Romanos capítulo 8. Versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice las primicias del Espíritu, se refiere cuando hemos recibido la vida de Jesús. Dice también gemimos dentro de nosotros mismos. Cuando uno gime, ¿por qué uno gime? Hay sufrimiento, hay tribulación viviendo en este mundo, ¿no? También este cuerpo siempre intenta de pecar, realmente nos fastidia mucho.
Hasta que nosotros desvistamos de esto, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El Espíritu ha recibido la salvación, nuestra vida y nuestro pensamiento va cambiando poco a poco, pero el cuerpo aún queda así. La redención de nuestro cuerpo. Ahora viene la salvación del cuerpo. Hay que esperar ese momento. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor. Por eso en Hebreos 9:28 dice: el Señor ha sido crucificado y ha muerto. Él, quien ha perdonado mis pecados, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Su segunda venida, ¿no? Esa salvación, cuando Jesús viene por segunda vez, dice que recibirá la salvación, o sea, está en el futuro. La primera salvación es con la fe, en una vez se ha cumplido. Y después de recibir la salvación, hasta que vayamos con el Señor, sucesivamente tenemos que tener el crecimiento de la fe y nuestra vida y corazón hay que cambiar. Y eso es la salvación de la personalidad, salvación del temperamento, salvación de la vida, es toda nuestra vida. Pero cuando venga el Señor también, en una vez se transforma nuestro cuerpo y es la tercera salvación. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Por eso busquemos un versículo más, Filipenses capítulo 3. Busquemos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Versículo 20 a 21 les leo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los que son salvos justo después de recibir la salvación, tenemos la ciudadanía de los cielos. Ahora tenemos la ciudadanía en el cielo. Uno que ha nacido en Estados Unidos tiene la ciudadanía estadounidense. Hemos nacido en Corea, por eso tenemos la ciudadanía de Corea. Algunos coreanos, como dice que han obtenido la ciudadanía de Estados Unidos, se jactan, pero eso no es nada. Realmente Estados Unidos, que es un país hermoso, que es el cielo, en ese hermoso cielo, en ese país, florecieron flores fragantes, árbol de la vida que florece. Ay, solo está nuestro Señor, mi hermosa ciudad natal, mi hogar anhelante. Mire, ángeles, ¿no? Ángeles me llaman desde el cielo. No quiero estar en esta tierra. Miren esto, y pensando solamente en esta letra, queremos ir rápido al cielo, ¿no? Es nuestra ciudadanía. Antes de que yo vaya, tenemos que ir ya ordenando mis cosas para hacer la mudanza. No hay que poner nuestro corazón en la tierra. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso Cristo, que nos ha salvado, nos espera ahí. Por eso en 1 Corintios 15:42 dice: los muertos se siembran en corrupción, resucitará en incorrupción. Todos seremos transformados. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando venga el Señor, los muertos resucitarán en incorrupción y así vivirán. Los que son ya vivos cuando venga el Señor, nosotros sin morir creo que podemos encontrar con el Señor, porque realmente está muy muy cerca la venida del Señor. Antes de que venga por segunda vez ya se han cumplido todas las señales que deben cumplirse. Aunque sea hoy día, puede venir. No hay ningún error en la Biblia. Catástrofe coronavirus también es una pestilencia, ¿no? Cuando venga el Señor habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror y guerras.
hay peligro de las guerras y aunque sea hoy día, si es que ocurre la guerra, será la tercera guerra mundial y no es una guerra que uno vence y es por vencido. Es milagro que todavía no ocurre esto. Después dice hambres en diferentes lugares. Hambre, ¿no? Después vienen terremotos, después pestilencias. Esta enfermedad contagiosa en todo el mundo no hubo en nuestra historia de la humanidad. No sabemos cuándo va a terminar. Quizás termina por un momento y nos dará la última oportunidad para que nosotros evangelicemos y para eso estoy orando. No hay lugar para evitar de esto. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Las últimas señales. Nosotros podemos encontrarnos con el Señor estando vivos, pero aunque muera y vaya con el Señor también es gloria. Por ejemplo, Enoch, igual que Elías, también fue llevado al cielo antes de que ocurriera el diluvio de Noé. Por eso dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso en San Mateo capítulo 24, versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, quizás en la cocina está preparando comida y de repente una será tomada y otra será dejada. En aquella noche estarán dos en una cama. Los cristianos, aunque están durmiendo, viene el Señor y los lleva. El uno será tomado y el otro será dejado. Los que son salvos, de igual forma que estén trabajando en el campo, que estén en la empresa, que estén durmiendo en el piso, siempre tenemos que tener el corazón de estar preparado para encontrarnos con el Señor, aunque venga en cualquier momento. Que está preparando comida en la cocina, que esté limpiando la casa, de repente puede encontrarse con el Señor. Siempre tenemos que estar preparados para encontrarnos con Él. Quizás puede ser que esta noche viene el Señor. Si es que yo no muero en esta tierra y otra vez despierto, es porque tengo cosas que hacer para el Señor. Si es que hoy día durmiendo viene el Señor, entonces entraré en el reino glorioso y me encontraré con Él. Esto es la esperanza máxima de los cristianos. Es el proceso de la fe, estas tres cosas, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Hay que crecer y llevar frutos. Cuando estemos ante el Señor tenemos que estar ante Él gloriosamente, ¿no? Por eso en Colosenses 3, versículo 4 dice, cuando Cristo se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria. Él que es glorificado, nosotros tenemos que encontrarnos con Él gloriosamente. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Piadosa manera de vivir en santa y piadosa manera. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, para que no seamos reprendidos, tenemos que estar ante Él. Por eso, después de recibir la salvación, estas tres etapas, cuando uno ya es salvo, viene la segunda salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer mientras que vivimos. Y estas personas reciben el cuerpo, la salvación del cuerpo que al instante nos transforma. Por eso después tenemos que seguir escuchando la palabra. Quiero que vivan dignamente siendo hijo de Dios y para eso tenemos que anhelar. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en tu tiempo decidido en esta última época, a través de nosotros nos has hecho enseñar el amor y la gracia tan digna de ti. Gracias por darnos esta salvación, que nuestro espíritu ha nacido como tu Hijo, Señor. Te agradecemos por esto. Ahora
Nosotros vivimos en este mundo, sin embargo, ya no somos del mundo. Ahora lo sabemos. Ahora la vida que nos resta, queremos vivir dignamente, siendo tus hijos, en santa y piadosa manera de vivir. Esperamos para tu segunda venida y queremos vivir en tu voluntad. Guíanos, Señor, para que ninguno de nosotros perezca, sino esté en la esperanza viva que tú nos das. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.